Deportistas desaparecidos hay casi 50, que yo tengo documentadas las historias. Creo que hay más, seguramente. Y la mayoría, te diría que 35 deben ser jugadores de rugby. En el club hay como mínimo 17 desaparecidos. Todos manejaban o administraban los mismos valores, la solidaridad, la libertad, el compañerismo, el ser sobre el tener. Son valores que en este club nos lo transmitieron desde muy chicos. Y acá en el club se daba en que se hablaba mucho. Siempre la política estuvo presente en nuestras conversaciones. La política con pibes de 15, 16 años, digamos, a ese nivel, ¿no? Cómo veíamos el mundo nosotros en esa edad. Ellos no desaparecieron por ser jugadores de rugby, sino desaparecieron por su militancia política. El tema es que llegan a su militancia política por su forma de pensar. Y dentro de su escala de valores y de su pensamiento estaba el deporte del rugby. Y la práctica deportiva se volcaba al rugby, tal vez me parece que es un deporte que no discrimina, que puede jugar el flaco, el alto, el gordo, el pelado, el bajo. El deporte en general, pero sobre todo los deportes en equipo, tienen características comunes con la militancia. Saber que el otro era distinto, pero que podía ser parte de algo. Creo que en el caso de ellos, ellos lo que pregonaban lo practicaban. Entender esos valores, ¿no? Digamos, que no todos somos iguales, pero que sí podemos pelear por algo, sea un campeonato o por una idea o por un principio. Me parece que hay una conexión ahí. Solidaridad con sus compañeros. Compromiso con el equipo para lograr el objetivo común. Coraje para ir al frente. Dignidad. Cada vez que los jugadores de aquel equipo glorioso de La Plata Rugby salieron a la cancha, dejaron todo. No había opción, y así fue su decisión. En la cancha y en la vida. Es todo lo mismo. Es el deporte, la vida, creo, y la militancia. Es todo lo mismo. En el caso de estos chicos, creo que ellos hacían carne de esa situación, ¿no? De practicar lo que ellos pregonaban y que eso obviamente los hace mucho más puros, ¿no? La represión de la última dictadura golpeó muy duro al La Plata Rugby. En aquellos años fueron desaparecidos o asesinados 19 jugadores del club. 19 hombres que siempre hicieron honor a los valores de solidaridad y compromiso que enseña el rugby. Hubo desaparecidos en Pucará, en Los Matreros, en otros clubes del Gran Buenos Aires, pero básicamente en La Plata. En U de La Plata, además de La Plata Rugby, y en Los Tilos y también en San Luis. Casi todos íbamos o éramos egresados, casi todos, del Colegio Nacional de La Plata. Muchos habían estudiado en el Colegio Nacional de La Plata, previo a la universidad. La mayoría de los desaparecidos eran estudiantes universitarios. Sabemos que en La Plata hay un alto índice de estudiantes desaparecidos, sobre todo en dos facultades, sociales y arquitectura. Y arquitectura estudiaban varios de los jugadores de La Plata Rugby.
Y estábamos en un club que desde su origen estuvo dirigido por gente muy capaz, muy lúcida. El histórico presidente de este club es un científico de la Comisión de Investigaciones Científicas, que es Pedro Carriquiriborde, que era un tipo de la libertad. La historia del Seven arranca en el ascenso del 72. Cuando descendemos en el 71, ascendemos casi todos al plantel superior. Creo que el último partido lo jugaron contra YPF y ese partido yo busqué la síntesis. En el equipo titular ese día creo que jugaron 4 jugadores que están desaparecidos el día del ascenso contra YPF. En el club se genera una disputa generacional. Llegó a haber en simultáneo 5 titulares del equipo de La Plata de 15 que están desaparecidos. El club tenía una vida política linda, en el sentido de que las cosas del club se discutían. Y durante todo el año 73 hacemos una huelga de jugadores porque no estábamos de acuerdo con el entrenador que la comisión directiva había designado. Yo me acuerdo en menores de 15 habernos enfrentado con el presidente del club en ese momento porque no nos dejó ir a una gira, entonces era medio como que ¿cómo? Y era una revuelta, decir ¿cómo no nos dejan ir a una gira? No nos fue bien con la huelga del 73, creo que la única huelga que debe haber en el rugby. La huelga la hacíamos los jóvenes y los grandes venían a entrenarse. Era toda una cuestión de poder opinar y de poner los puntos sobre las sillas en algunas cuestiones que no estábamos de acuerdo y un poco una rebelión contra algunos sistemas que no nos parecían justos. Nos pasábamos horas jugando a la tocata. Y nos vamos a Dahom. Y no nos va mal, no clasificamos, era por zona, pero jugamos bien. Y yo creo que ya desde julio, Mariano Montequín y Juan Mendy se ponen en la cabeza el Seven. La intención era Dahom. La intención era Dahom. No había otra intención que no sea Dahom. El objetivo era ganar Dahom porque además nos sentíamos discriminados nosotros en la UAR, como todo equipo de La Plata. Teníamos grandes jugadores en primera que no eran llamados ni para jugar el seleccionado H. Entonces dijimos, nosotros a los de Buenos Aires le vamos a ganar. Habían formado un grupo importante, así que habían tenido algunos éxitos en su quehacer deportivo. El Seven de Dahom se jugaba por zona y después 5 equipos jugaban la final en un día. La zona clasificatoria no fue bien y después vamos a la final y nos va bien. Mi abuela me dice, ay, me dolían las manos de aplaudir, me salía sangre en las manos de aplaudir. El equipo se forma ahí, pero había un objetivo. Y el objetivo era ganarle a la gente de Buenos Aires. Le ganamos primero a Belgrano, empatamos con Cuba, que era un equipo poderosísimo, y jugamos con SIC, el último partido. Y teníamos que ganarle por una diferencia creo que de 15. Sí, cuentan que era fabuloso. Le ganamos como por 20 y pico. Había una conexión entre ellos, que eran hermanos, se conocían perfectamente. Y una cosa graciosa del Seven era que no teníamos entrenador. A nosotros nos habíamos entrenado nosotros. Sobre todo, los 2 ideólogos del Seven eran Mariano Montequín, que era el capitán además, y Juan Mendy, que era un insoportable de las jugadas. Tenían un montón de jugadas disparatadas. Una que se llamaba fila india, que se ponían todos en fila y atacaban para un lado, para el otro. Eran muy rápidos y eran habilidosos y lo podían hacer, digamos. Mariano Mendy, yo y Mariano Montequín. Hernán Roca, Santiago Sánchez Viamonte, Gonzalo Sánchez Viamonte y Jorge Copel. Ahí vamos a Tandil, ganamos Tandil. No me acuerdo si Tandil lo ganamos a fin de año o a principios del año 74. Pero yo no solamente recuerdo ese, recuerdo otros también. Hemos estado en Mar del Plata, nosotros y ellos armaban Seven y se iban a jugar. Y el Mar del Plata fue el Seven todavía más, del núcleo más de amigos todavía. Y nos fuimos 10 días antes a entrenarnos a San Bernardo, mis padres tenían una casa. Y bueno, yo me acuerdo, hasta el día de hoy me acuerdo del día que estaba en la playa y venían caminando por la playa ellos
todavía no me lo puedo olvidar, ¿no? Después me tocó seguir veraneando en San Bernardo por distintas circunstancias. Fuimos, bueno, y fue un momento, era difícil veranear ahí porque la imagen de ellos, bueno. Mariano Montequín era esos 8 de calidad, ¿viste? Esos tipos que estaban en el lugar que tenían que estar, en el momento que tenían que estar. Mariano era el capitán, el estratega, era un tipo que siempre estaba en el lugar que tenía que estar. Creo que no sé si transpiraba. Sobre todo lo que tenía una capacidad de liderazgo sobre el resto, a pesar de que era muy joven y manejaba un pack de forward de tipos más grandes y no fáciles, él con su ejemplo transmitía ese liderazgo. Hernán era un chico común. Todos dicen que era muy buen jugador, que era rápido. Hernán, que era medio scrum, muy grandote para el puesto. Acá en el club en general los mediocrones siempre han sido chicos. Que era muy buen compañero, muy buen amigo. Una fuerza tremenda, muy tacleador, era un mediocrón raro. Y me diría un 80 y pico, y era de una contextura importante. Muy buen jugador, era muy buen compañero también. Un try es el resultado de un equipo que trabaja en pos de ese objetivo del tanto. Entonces, yo creo que a Hernán le gustaba eso, le gustaba esto de compartir la pelota y saber que el otro iba a tomarla y seguir en pos del objetivo. Pablo Balú tenía una velocidad distinta. Juan La Punta era un tipo rapidísimo, muy rápido, muy peligroso en ataque. No era un virtuoso con la pelota, pero un tipo muy rápido, muy valiente. Tal vez no era un gran tacleador, pero era muy valiente. Hacíamos jugadas para él, para disputar pelotas con su velocidad y su valentía. Y Otilio era de esos típicos cracks. Otilio jugaba bien a todo. Era una estrategia fenomenal, jugaba muy bien con la mano, muy bien con el pie. Pateaba a los palos como pocos tipos, era un gran pateador, pero tiene esa habilidad con el tema del juego con el pie increíble. No era un tipo muy fuerte en defensa, pero con la pelota en la mano era un tipo que jugaba muy bien. Pateaba con las dos piernas, era un jugador de fútbol extraordinario. Dicen que no jugó al fútbol en primera porque decidió jugar al rugby. No recuerdo haber visto un jugador en La Plata Rugby como Santiago Sánchez Viamonte. Me contaron que era un virtuoso, un jugador muy técnico. Y cuando fui un poquito más grande, ya a los 15, qué sé yo, 14, 15, 16, de a poco se fue acercando mucha gente, por ahí conocidos de mi familia, qué sé yo, pero compañeros de él de rugby, gente de acá del club. Entonces me llevaban a ver la foto y mirá, este es tu viejo, yo jugué con tu viejo, porque tu viejo era un tipo bárbaro, era el mejor jugador. Eso era lo primero que me decían todos. No había otra persona que juegue como él. Y el mejor jugador entre los que lo vimos jugar está ahí, está en el podio. No le tenía miedo a nada, eso también me decían, que era un tipo que tacleaba, que iba al frente. Era un tipo excepcional en todo sentido. Digamos, atacando no había otro como él, era muy valiente. Era un tipo totalmente impredecible con la pelota. Esos tipos que no sabías por dónde pasaba, pero pasaba. Jugaba en todos los puestos de tres cuartos y creo que en todos los puestos era el mejor. Es que era muy completo jugando. Era un tipo que atacando era un animal y defendiendo también. El mejor jugador del club de todos los tiempos. Santiago, para mí, y esta es mi opinión, si no fue el mejor jugador del club, en la historia del club, le pegan el poste. Por lo menos de los tipos que yo vi jugar al rugby, era un tipo que me impresionaba como... Era un placer eso de decir, bueno, vamos a ver la primera, y uno además de ver la primera, bueno, vamos a verlo al Choico, ¿no? Porque el Choico era un animal. Maradona. Sigue siendo... Bueno, Maradona lo tengo ahí también, pero es... qué sé yo, es
un prócer, es como algo, lo admiro, lo tengo allá arriba y, no sé, es intocable. Dicen los que integraban el equipo que si no los hubiera cruzado la tragedia y no hubieran desaparecido los jugadores que desaparecieron, La Plata hubiera estado en condiciones de tener más trascendencia en el rugby. Recién ganó un campeonato en la década del 90. Otilio, Mariano, el Chueco, los hermanos de Juanchi, Enrique Sierra, Beto Bettini, Eduardo Navaja Jauregui, tipos que jugaron conmigo. Tipos que verdaderamente lucharon por sus ideales y uno a veces dice, ni siquiera sabés dónde podés ir a rendirles un homenaje porque no sabés dónde están. Es una sensación de tristeza, pero por otro lado creo que está bueno que los recordemos, ¿no? Me genera una situación ambivalente, ¿no? Una tristeza muy grande, pero por otro lado recordarlos bien, pero recordarlos bien porque apostamos un montón de cosas que ellos nos dejaron, me parece bueno. Habíamos una gira de 40 y pico días. El club había hecho por primera vez una gira a Europa con su plantel superior. Y el último país, los últimos partidos habían sido en Italia. Algunos de los jugadores, por razones personales, no habían podido viajar, entre ellos Hernán. A nosotros nos extrañó mucho que en ese año 75 él no quisiera ir a la gira de Europa. Y el jueves él se fue a entrenamiento, vino acá a entrenamiento, se entrenó allá, en aquellas canchas de allá. Vino con una novia y una amiga y las chicas estaban charlando, digamos, distendidas, por supuesto, como dos chicas, dos amigas que están... Era un entrenamiento, no era nada importante. Pero ya observaron que había un torino filmando el entrenamiento. El avión de Aerolíneas hacía escala en Madrid. Después fueron a la casa de un amigo a comer un asado. Volvieron a decir las chicas, ese es el auto que filmaba. Él dejó a la amiga y después la dejó a la novia que vivía a 2 cuadras de casa. Y cuando llegó a casa, mi papá sintió el ruido del auto. Y dijo, ahí vino Hernán. Se había preparado medio como un festejo para recibir a los chicos que venían de Europa, era una gira, la primera vez que el club iba, me acuerdo que habíamos armado una bandera enorme. Pero el auto salió como disparado, y 2 autos salieron disparados. Creemos que lo han esperado ahí o lo han seguido hasta ahí y bueno, que ahí se lo llevaron. Y ahí nos avisan, estaban los diarios en el avión donde daban cuenta de la muerte de Hernán. Bueno, el primer caso de un asesinato de un jugador de rugby que se da en marzo del 75 es el de Hernán Roca, que era el mediocrón del equipo, titular. Lo matan en un camino vecinal cercano a La Plata. Le avisan a la familia ese mismo día. Hernán lo asesinaron el 28 de marzo de 1975. No es un desaparecido más, sino que es un asesinado en la época del terrorismo de Estado, en la época de López Rega. Y ahí empieza un poco todo el susto, ¿no? El vivir ya más intranquilo, decir, epa, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Fue terrible. El tema de Hernán fue un tema muy silenciado en mi casa, no se podía hablar mucho de eso. No podíamos hablar porque nos dolía un montón. Pasaron muchísimos años hasta que se pudo explicitar ciertas cosas. Yo no sabía que mi mamá tenía
pantalón y el amarillo lindo color, la camiseta de rugby. Yo no lo sabía. Mi mamá había guardado eso y había guardado otras cosas más. La camiseta estaba muy estropeada. Entonces, mi hijo, cuando vinimos a vivir a La Plata, quiso jugar en este club. A pesar de que su papá había jugado en otro club, él quiso venir acá. Y le pidió a mi mamá la camiseta de La Plata Rugby Club. Quiero jugar con esa camiseta, con mi hijo. Y mi mamá la cosió, toda la camiseta, la cosió y se la dio para que él jugara. Y ahora cuando yo juntaba las cosas, digo, Andrés, ¿dónde está la camiseta de Hernán? Mamá, quedó en la cancha como debía ser, me dijo. Hecha bolsa. Es evidente que a ese equipo de La Plata Rugby, a partir de ahí, el sino trágico que lo siguió. Y acá en el club ya todo el año 75, que fue lo de Hernán, fue complicado. Sin embargo, jugaron Santiago, Tilio. Muchos ya militaban, algunos habían dejado de jugar al rugby. Mariano deja de jugar por el tema de la militancia, de su militancia política a mediados del 74. Otilio, Santiago, Pablo y Hernán siguen jugando. 76 es un año duro acá en el club. Ahí ya ellos dejan de jugar. 76, 77 fue devastador, porque algunos de los que homenajearon a Hernán Roca, el primer asesinado de La Plata Rugby, desaparecieron al año siguiente o el año después. Nos fuimos a vivir a Mar del Plata un año antes que desaparezcan, o sea, en el 76, a mediados del 76 más o menos. Mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. A Otilio, a Santiago, a Mariano y a Pablo, que yo sabía que vivían en Mar del Plata, pero no sabía dónde vivían. Una semana antes de que se los lleven, mi mamá llama a mi abuela paterna diciendo que ella estaba enferma, que no nos podía cuidar. Entonces, mi abuela se toma un micro, nos va a buscar y se encuentra con mi papá en la terminal. En la terminal la estaba esperando a mi papá con nosotras dos y dos valijitas y se tomaron un café y mi abuela me contó tiempo después que dice, yo sabía que ese era el último día que lo veía a tu viejo. Y bueno, una semana después se lo llevan a mi viejo del departamento donde vivíamos, a mi mamá, a mi papá, a Otilio Pascua y a Pablo Balut, que tanto Otilio como Pablo jugaban con mi viejo. Y ahí desaparecen Santiago, Cecilia, Otilio y Pablo. Y a los pocos días, en diciembre, lo chupan a Mariano de un departamento de Belgrano en la calle Ramón Freire. Cuando sos chiquito y tu viejo deja de verte, no lo entendés. O sea, no, hasta que fui adulta y después de años de terapia no entendí. A mí me habían abandonado. O sea, uno siente eso. Después uno, cuando hace la reconstrucción de su vida y se da cuenta que en realidad en el momento que mi vieja dice están enfermas, lo que estaban haciendo era salvarnos a nosotras, porque si a donde vayan con nosotras los iban a ir a buscar, íbamos a caer nosotras dos. O sea, lo que hicieron permanentemente fue cuidarme, salvarme y todo eso. A mí nadie me saca la sensación de soledad. Yo volvía de la escuela directo a mi casa esperando que estén esperándome para tomar la leche. Y es una sensación horrible. Y pese a eso, digamos, y a mi familia y a la gente que se acercó y me contó cómo era mi viejo, yo lo sigo teniendo allá arriba. Porque sé que no me abandonó, aunque yo haya sentido eso en algún momento. Y lo pone más arriba todavía, digamos, el decir que es un tipo que peleó por un ideal, que se jugó por eso, que pensó primero en nosotras antes que en ellos cuando nos quiere salvar. Entonces, con más razón, lo tengo allá arriba y es cada vez más grande. Yo en el 2006 publico mi libro, Deportes Desaparecidos y Dictadura. Cuando sale el libro eran 17 jugadores de La Plata Rugby. En el club nunca
Nunca se sacó un cuadro, ni de Hernán, ni de Otilio, ni del Chueco. Nunca se sacó. Quizás lo que pasó durante mucho tiempo es que no se habló del tema. El club apostó a la vida siempre, ¿viste? El club siguió, los recuerda, los tiene presente. Son tipos que jugaron en esta cancha y lo hicieron muy bien, se pusieron la amarilla, entrenaron, se comprometieron con la vida social del club. Fueron jugadores de este club y si bien en el momento de desaparecer no estaban jugando, pero jugaron hasta el último momento. Entonces hoy estarían y este club sería mucho más grande. Bueno, yo no sé si es posible que sea más grande, pero sería distinto con ellos porque, bueno, hubiesen sido dirigentes, porque eran dirigentes. Eran muchos amigos, gente que lo quería un montón, gente que no sabía, no entendía, muchos, muy pocos sabían de la militancia de mi viejo también, otros la sospechaban o lo que fuere. Más allá de eso, yo seguí viniendo al club. Yo vine siempre y siempre me sentí como si estuviera en mi casa. Hice mi fiesta de 15 acá, me abrieron las puertas siempre para todo. Jamás tuve una cara mala, jamás alguien que no me haya saludado, pero hasta la gente que vos decís ideológicamente no tiene nada que ver con mi viejo y con mi historia, era gente que quería a mi familia. Entonces, yo toda esa época, en realidad, fue la época que me encontré con mi viejo por primera vez acá en el club. Están ahí en Gonet, en cada entrenamiento, en cada partido, en los rincones del La Plata Rugby Club. Mezclados con los jóvenes de hoy, siguen levantando la bandera del coraje y la entrega. No son un recuerdo, son un ejemplo, un faro que ilumina al club con la potente luz de la dignidad. Cada vez que vengo acá es Hernán, ¿no? Es Hernán que está acá, es Hernán que está con sus amigos, es Hernán que se ríe con sus amigos. Pasó tantas horas acá, tuvo tan buenos amigos acá, que lo han querido muchísimo y que lo recuerdan todavía, que nos hace a nosotros mantener ese recuerdo de su vida y no de su muerte. En 1995, La Plata Rugby Club fue campeón y hoy es protagonista permanente de los torneos de la urba, haciendo honor a su larga tradición rugbyística y también honrando a aquellos 19 hombres que vistieron con orgullo la legendaria camiseta amarilla.